Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Derechos. Hoy tenemos una conversación muy especial sobre un tema que no solo está en la Constitución, sino también en la vida diaria, los derechos y principios constitucionales de las personas y grupos de atención prioritaria. Hola, hola, yo soy Ricky. Este tema me parece fundamental porque muchas veces escuchamos hablar de los derechos humanos o constitucionales, pero no siempre entendemos cómo se aplican a los grupos que necesitan mayor protección, como las personas con discapacidad, los adultos mayores o los niños. Totalmente de acuerdo. Yo soy Carlos y creo que hablar de esto es una forma de recordar que todos somos parte de una sociedad diversa, donde algunos necesitan un poco más de apoyo para tener las mismas oportunidades que los demás. Y yo soy Raquel. La Constitución ecuatoriana reconoce precisamente eso. Nos dice que el ecuatoriano tiene la obligación de garantizar una atención prioritaria a quienes están en situación de vulnerabilidad. No se trata de dar privilegios, sino de equilibrar las condiciones. Exacto. Por ejemplo, en el artículo 35 de la Constitución del Ecuador se menciona que el Estado protegerá especialmente a las personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, privadas de la libertad, quienes se encuentren en situaciones de riesgo. Y si nos ponemos a pensar, todos en algún momento podemos formar parte de un grupo de atención prioritaria. Por ejemplo, los niños y adolescentes lo son mientras están en proceso de crecimiento y más adelante las personas mayores también necesitan protección especial. Eso demuestra que los derechos no son estáticos, acompañan las distintas etapas de la vida. Además, los principios constitucionales, como la igualdad, la dignidad y la no discriminación, son los pilares que aseguran que esos derechos se cumplan. A veces creemos que igualdad significa que todos reciban exactamente lo mismo, pero en realidad la igualdad también implica reconocer las diferencias. Por ejemplo, una persona con discapacidad necesita un entorno más accesible, ya que no porque se le dé un trato especial, sino porque sin eso no podría ejercer su derecho en igualdad de condiciones. Y ahí entra también el principio de equidad, que es uno de los más hermosos. La equidad nos recuerda que tratar a todos no siempre es justo. A veces hay que ofrecer más apoyo a quienes lo necesitan para alcanzar las mismas oportunidades. Eso me recuerda a un caso que leí en clase. Verás, te comento. Un colegio no tenía rampas para estudiantes en silla de ruedas y uno de ellos no podía acceder a ciertas aulas. Cuando la institución, el colegio hizo los cambios necesarios, no solo benefició a ese niño, sino a toda la comunidad en sí. Ese es el impacto real que tiene la inclusión. Y porque la inclusión no es solo aceptar que alguien esté ahí, sino garantizar que pueda participar activamente. A veces basta con pequeños cambios, como por ejemplo los subtítulos en videos, materias adaptadas, espacios accesibles. Son cosas así de simples que marcan una gran diferencia. Y lo que me parece bonito es que estos principios también se pueden aplicar fuera de las leyes, en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tratamos con respeto a una persona mayor o cuando escuchamos sin prejuicios a alguien diferente o cuando estamos aplicando el principio de dignidad humana, que me parece interesante. Otro aspecto que me parece interesante es que la Constitución ecuatoriana también protege los derechos colectivos. Por ejemplo, los de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Ellos tienen derecho a conservar sus costumbres, sus idiomas y también sus tierras ancestrales. Eso demuestra que los derechos no solo se refieren a lo individual, sino también a lo comunitario. A veces una comunidad entera puede ser vulnerable y es importante que se reconozcan sus formas de vida y su identidad cultural, sobre todo. Y ese reconocimiento no solo debe quedarse en palabras,
implica respeto real por la diversidad, por la educación intercultural y políticas. Por ejemplo, hay políticas públicas que se escuchen a esas comunidades, que permita que se expresen esas comunidades. Exacto. Además, la Constitución del Ecuador, en su artículo 11, dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por su origen, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado de salud o condición económica. Pero, ¿qué pasa cuando esos derechos no se cumplen? Yo pienso que ahí entra el papel de la ciudadanía. No basta con que estén escritos, hay que exigir y que se respeten y defenderlos cuando son vulnerados. Y también educar a los demás, porque muchas veces la discriminación o el maltrato nacen de la ignorancia. Si desde pequeños aprendiéramos sobre derechos humanos y empatía, probablemente habría menos exclusión. Exactamente. Por ejemplo, en redes sociales se ve mucho esto del ciberacoso hacia personas con discapacidad o hacia grupos minoritarios. Y eso también vulnera derechos. El derecho a la integridad, perdón, a la dignidad e incluso a la libertad de expresión. Sí. Y la Constitución garantiza el derecho a vivir libres de violencia, especialmente para las mujeres, los niños y las personas en situación de vulnerabilidad. Pero eso no se logra solo con leyes, sino con un cambio de mentalidad. Exacto. Por eso me encanta el principio de solidaridad. No se trata solo de sentir lástima, sino de actuar, de ponernos en el lugar del otro, de acompañar y construir juntos una sociedad mucho más justa. ¿Saben qué me llama la atención? Que todos estos principios, dignidad, igualdad, equidad, solidaridad, están conectados. No se puede hablar de uno sin el otro. Son como piezas de un mismo rompecabezas que busca el bienestar de todos. Y a veces pensamos que los derechos son solo responsabilidad del Estado, pero también depende de nosotros, en el trato diario, en el lenguaje que usamos o en la forma en que respetamos las diferencias de los demás. Claro, o sea, tienes razón. Si tratamos con respeto y empatía a los demás, ya estamos contribuyendo al cumplimiento de esos derechos. No hace falta ser abogado ni político para promover la justicia. Correcto, así es. Y algo que quiero resaltar es que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Eso significa que la Constitución no es solo un documento legal, sino la base de todo nuestro sistema social. Cada política, cada ley, cada acción pública debe basarse en los principios que hemos mencionado. Qué bonito escucharlo así. Creo que a veces no valoramos todo lo que implica vivir en un país que reconoce la diversidad y la dignidad de las personas. Sí, y aunque todavía haya mucho por mejorar, lo importante es que cada generación siga comprometida con defender estos principios. Y que los recordamos en acciones pequeñas, en cómo hablamos, cómo respetamos, cómo ayudamos. Los derechos humanos no se practican solo en discursos, se viven todos los días. Me quedo con esa frase, Carlos. Los derechos se viven todos los días, así que te invitamos a ti, que nos escuchas a reflexionar. ¿Qué haces tú para promover la igualdad, la equidad y la inclusión en tu entorno? Bueno, los escucharemos en sus comentarios. Y bueno, gracias por escuchar este episodio de Voces con Derechos. Esperamos que te haya inspirado a conocer más sobre tus derechos y los de quienes te rodean. Y recuerda, todos somos parte del cambio hacia una sociedad más justa. Hasta la próxima y nunca olvides defender los derechos de los demás. También es defender los tuyos.